realmente la historia tiene mucho de estos cambios que depende quién estaba o depende quién te lo contó, se fue armando. Pero hay una historia que la que no sabemos, la que nos contaron en el colegio, que nuestras queridas docentes nos contaron. Depende el contexto político también, porque había momentos que debían de contar lo que querían que se cuente y otros momentos era el paso a paso de las informaciones que había. Haciendo este revisionismo, ¿cómo llegamos, por ejemplo, al dibujito que decís vos, al del anteojito, al 25 de mayo? A ver. Mira, pues son suertes de haber participado con Felipe Piña, con otros grandes historiadores, por mi tema de la televisión también, y siempre terminamos diciendo que fue un marketing de Buenos Aires el 25 de mayo, que tampoco es el 25, tendríamos que irnos unos 3 días antes, el 22 es lo importante. Pero el más importante en la historia argentina es el 9 de julio. ¿Pero por qué el 25 de mayo? Bueno, son esas cosas que quedó marcado como una simple revolución, porque realmente no marcó mucho más que eso. Todo empieza con un contexto internacional. Sabemos que allá por Colombia en América, pero ¿para qué quise tanto? Y es importante, porque Colombia al venir acá, España es casi el líder mundial, pero empieza a tener problemas mismo en Europa, ya que, bueno, sabemos que aparece un tal Napoleón Bonaparte, que es el que toma un poco el dominio de Europa, y le hace un bloqueo continental a Inglaterra, su gran enemigo. Todos se alían menos Portugal, que le deja pasar sus barcos por el Atlántico, cargar combustible, porque era Francia en Europa y Inglaterra en los mares. Claro, ¿qué hace Napoleón? Domina Portugal, y ya que está pasando por España, pasa por Madrid, y estaba Carlos IV, en realidad era el rey, su hijo es Fernando VII, que tiene una discordia con Godoy, que era el comandante de Carlos IV, y termina Bonaparte dominando España, que lo deja a su hermano, José Bonaparte, Pepe, le decían Pepe Botella. Los ingleses vienen hacia el sur, pero van a África, Ciudad del Cabo. Se enteran que en Buenos Aires había mucho dinero. Llegan 1200 ingleses y llegan a la bahía de Barragán, que es una playa no muy firme. Entran a lo que es hoy Plaza de Mayo, no se llamaba Plaza de Mayo, y llegan al fuerte de Buenos Aires. Ellos tenían bloqueado el comercio en Europa. Entonces trataban, como sabían que acá había mucho dinero en España, que se llevaban para España, y querían agarrar también el dinero ese y hacer una colonia acá. Claro, cuando llega acá, no encuentran el botín. ¿Y dónde estaba el botín? Estaba en un carruaje que se estaba llevando Don Sobremonte. Un verdadero líder teníamos acá. Imagínate que nos dejó plantado. Imagínate cómo conocían estos hombres nuestro país o nuestra región, que cuando se iba a Córdoba, cuando llega a Luján, le dice al cochero si faltaba mucho, no tenía idea, había hecho 40 kilómetros nada más. Ahí lo dominan, le sacan el botín se va a Europa, se va a Inglaterra, llega a Inglaterra, lo ponen en un gran carruaje, pasa por todas las calles más importantes de Londres, Palm Street, Wall Street Center, y llega al Banco de Londres, donde está nuestro dinero puesto ahí, que está registrado, sabiendo que era dinero robado. ¿En qué año estamos hablando? 1806. Ellos llegan el miércoles 25 de junio de 1806. Se instalan en Buenos Aires. Beaufort, que era William Beaufort, que era el capitán, se queda instalado en Buenos Aires y empieza a manejar lo que era el comercio. La oligarquía que había en ese momento empieza a tener buenas migas con él, pero el pueblo, ¿sí? Los criollos no les gusta mucho que esté él. Así que empiezan a armarse milicias. Esas a todo esto, digamos, ya los españoles ya estaban aquí en nuestro país, digamos. Ponele, el fuerte había quedado en el Alto Perú, y ya había focos revolucionarios. Ya había en Estados Unidos, en Haití, en el Alto Perú, ya había empezado Tupac Amaru, por ejemplo, había focos revolucionarios. Pero cuando Beaufort empieza a querer comerciar, milicias empiezan a tratar de trabarlo. ¿Quién es el que empieza a hacer esas milicias? Santiago de Liniers. ¿Sabes quién tuvo mucha relevancia en las invasiones inglesas? No. Las mujeres. Algo que no está... Que no está muy sabido. Exacto. A lo mejor. Porque Liniers venía con 1000 hombres. Sí. Y cuando viene desde Tigre, va pasando por San Isidro, se le empieza a unir hombres. Pero las mujeres le decían a los hombres que vayan
a juntarse con Liniers. Muchos hombres no querían y les cerraban hasta las puertas y le tiraban la ropa por la ventana para que se unan a Liniers. Se armaron milicias, llegaron hacia el fuerte y con un cañoneo lo frenaron. 46 días, esto no, es un dato que a veces pasa desapercibido, fuimos colonia inglesa, porque la bandera inglesa flameó en el fuerte de Buenos Aires, hoy Casa Rosada. O sea que por un tiempito fuimos ingleses. Fuimos colonias inglesas, exactamente. Bueno, en ese momento, los 2 días, lo proclaman a Liniers como virrey. Un virrey realmente de lo peor que podía haber, porque ya Buenos Aires era raro, porque un poblado muy pequeño, con contrabandos por donde lo veas, anarquismo, se hacía lo que quería, porque estaba más preparado Montevideo, por ejemplo. Montevideo era mucho más grande, era un puerto directo hacia el Atlántico. Acá era el virrey que venía acá. El puerto de La Plata, o sea, se usaba justamente para sacar de contrabando todo lo que venía a La Plata de Bolivia. Muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque en el contexto internacional, cuando se armó el Alto Perú, todo iba por mar. Salían desde Guadalquivir, España, bajaban por el Atlántico, pasaban por abajo el Estrecho Magallanes y subían por el Pacífico. El Pacífico es un océano muy traicionero, muy difícil. Sí. Que de Pacífico, Magallanes le pone Pacífico, pero de Pacífico no tiene nada. Y muchas embarcaciones se sobraban y no podían hacer el comercio que querían hacer ellos. Por eso nace el estuario del Río de la Plata, que era un lugar más tranquilo para llegar, y ahí el camino real o del comercio, que es donde estamos nosotros. Entre la Ruta 9 y la 34 es el camino real o del comercio. Por eso hay postas. Hay postas eclesiásticas y postas militares. Cada 80 kilómetros hay una posta en estos caminos. Pero claro, ellos recibían todo lo del Potosí, actual Bolivia, que eran las minas, todo el oro, el cobre. Bueno, llegaba a Buenos Aires y salía para Europa. Liniers, te vas a acordar algo que pasó después, porque esto es cíclico lo que pasa en Argentina, lo que hace es una junta de dinero para el pobre Fernando que estaba con el problema de Napoleón. Estamos hablando de Fernando VII, que era quien nos gobernaba. Pero acordate que esto pasó después cuando fue lo de las Malvinas, que hicimos una junta de dinero y nunca pasó nada. Bueno, hizo lo mismo. Juntó la plata y se la guardó él. Un terrible tránsfugo de Liniers. Hasta que al año siguiente, en 1807, vuelven los ingleses. ¿Te acuerdas cuando vinieron la primera? Sí. 1200. La primera invasión inglesa, exactamente. ¿Sabes cuánto vienen ahora? No. 12.000. Y paran en Ensenada, que era más firme, y bajan con artillería pesada. Ya conocían el terreno. Quédate tranquilo que alguien de acá le estaba pasando muy buena data. Llega a Plaza Miserere 11, que es donde lo estaba esperando Liniers, con un cañoneo. Ellos se van hasta Santo Domingo, que es el convento de Santo Domingo, y ahí durante 2 días, con cañoneos, se rinde nuevamente los ingleses. ¿Por qué queremos liberarnos, digamos, de esta colonia inglesa y por qué aspiramos, digamos, a este 25, o por lo menos hablando del 25 de mayo? Digamos. Bueno, después de lo que... O el del mes de mayo. Claro, después de lo que pasó, nada iba a ser diferente, porque nos dimos cuenta que de los españoles no podíamos esperar nada y los ingleses los habíamos sacado, los criollos, porque no éramos Argentina todavía. Claro. Y queríamos, bueno, había unos muchachos, podríamos decir revolucionarios, que habían pasado por Europa. Uno de ellos es el querido doctor, siempre digo doctor, Manuel Belgrano. Había estudiado en Salamanca, en Sevilla, había estado en contacto con los grandes pensadores de Europa, y él traía esos motes de libertad, de hermandad, de que sea todo más federal. Tal cual. No tan un rey. Ellos decían, ¿por qué sos rey? Si vos, que un Dios no te puso a vos, tiene que ser por elección. Entonces, bueno, empieza a haber una gestación. En ese momento estaban las famosas tertulias, que eran las tertulias sociales, donde yo siempre las llevo al día de hoy como si fueran las previas. Una de ellas se hace en un lugar que era de un hombre nacido en San Antonio de Areco, que se llamaba Vieites, y era la famosa jabonería de Vieites. Exacto. Y ahí se empieza a pergeñar. El dinero era lo que importaba, de la aduana. Entonces, ahí empiezan a pergeñarse. ¿Por qué? Porque decíamos, nosotros estamos dominados por españoles que a su vez están dominados por franceses. O somos afrancesados, o hicimos con lo que hicimos con las invasiones inglesas, podemos ser libres. Y ahí empiezan las diferencias también. Porque estaban los saavedristas, era Cornelio Saavedra, contra los morenistas. Saavedra quería algo más localizado, la plata del puerto.
Vamos a la corta. Moreno había estado en el Chuquisaca, había visto la opresión hacia el obrero, hacia el nativo, y quería algo más federal. Atrás se alineaban Belgrano, que venía de Europa y había visto eso, Castelli. Bueno, un 13 de mayo llega un barco inglés con notificaciones y Cisneros sabe que venía ahí una carta que no quería que nadie se entere acá. Principalmente el diario La Gaceta de Buenos Aires, que era manejado por Moreno. Moreno, exactamente. Y en ese barco venía una carta que venía de Sevilla y decía: ha caído la Junta de Sevilla. ¿Qué era la Junta de Sevilla? Bueno, Napoleón, cuando domina España, focos revolucionarios de Toledo, de Madrid, del País Vasco, bueno, se juntan en lo que es la famosa Junta de Sevilla y era lo que aguantaba España. Pero cae la Junta. O sea que era mucho más fácil liberarse de España. Totalmente. Era el momento justo. Entonces van a ir a verlo a don Cisneros y le dicen cabildo abierto. Este hombre, que parece que las notificaciones de España no le llegaban, seguía diciendo el nombre del rey. El nombre del rey no puedes decir porque ya está dominado. Lo apretan, como se dice vulgarmente, y pide cabildo abierto. Que ahí es el famoso cabildo abierto del día 22. Acá había 600 personas. Claro. No sería una plaza llena, pero en el contexto de 46.000 personas que vivían en Buenos Aires, era una plaza llena. Y estaban todos los que querían saber qué pasaba dentro del cabildo. Dentro del cabildo estaban estos muchachos con los españoles que estaban a favor del virrey. Sí estaba el negrito feliz y contento, que vendían las empanadas. Sí estaban ellos dos, French y Beruti, dos jóvenes entusiastas que daban la escarapela. Yo siempre digo irónicamente que estos muchachos, la verdad, eran videntes, porque hicieron la escarapela 2 años antes que Belgrano la hace en 1812. Y es más, ellos te ponían el listón está veremos, si era blanco no era porque sería del rey, era un listón rojo, ¿sí? No era azulado ni blanco porque eran los colores borbones, que después va a sacar Belgrano la bandera de ahí. Pero te hacía una identificación, si vos estabas a favor o en contra de la revolución. Claro. También eso, como se iba a votar adentro del cabildo, hizo que muchos no pudieran ingresar al cabildo a votar, que era la gente de la oligarquía. Por eso también hubo medio un fraude desde los revolucionarios. Era todo a ver quién sacaba más tajada. Claro. Hay un dato importante, que el doctor Belgrano tiene un pañuelo blanco en la mano, con la idea que él tenía que hacer una seña a los de afuera, French, Beruti y sus muchachos, que si no salía como ellos pretendían, entraban. Hacía la señal y entraban. Iba a ser un desastre. Se vota y en una maniobra muy regular queda primero para la Junta Cisneros. No cayó nada bien, se vuelve a citar para el 25 de mayo. Cisneros obviamente no aparece y se forma la Junta. Que en la Junta, el presidente de la Junta va a ser Cornelio Saavedra. Y ahí, bueno, yo siempre digo que empiezan las controversias, porque el 25 de mayo hace que todo cambie, que todo vaya para otro lado. No éramos fuertes, no teníamos ejércitos armados, se empieza a desarmar la Junta, a Belgrano se lo manda al Paraguay, a Castelli se lo manda al Alto Perú, y Moreno, que es un hombre que se va primero de la Junta por tener diferencias, se va a ir a Londres a armar el consulado, y sale de 1811, en enero de 1811, en la fragata Fame, y tiene malestares en alta mar. Su secretario le dice al capitán Fitzpatrick que pare en Río Janeiro para asistirlo, y él dice que no, que le va a dar unos brebajes para mejorarlo, y lo termina envenenando. Mientras tanto, en Buenos Aires, a su mujer, Guadalupe Cuenca, empieza a recibir artilugios de luto en su casa por su nueva condición de viuda. Ya se sabía que a Moreno lo iban a matar. Se lo asesina, se le da 4 gramos de antimonio tartarizado. Con una sola dosis matas a una persona, se le dio 40. Así que tiene convulsiones y muere en alta mar. Por su condición, lo envuelven en una bandera y lo tiran al mar. Que Cisneros, ese día que pierde, le manda una carta secreta a alguien para que arme un foco contrarrevolucionario desde Córdoba. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Liniers.
Que O sea Liniers que tampoco Liniers- tiene un muy buen final después, Liniers, eso lo vamos a dejar claro, ahí. Liniers era, nos sirvió para una parte, pero era un terrible tipo anti lo que era la revolución. Aparte de traidor, Un digamos. traidor, esa es la palabra, es un traidor. Por eso la Junta dice, si no nos ponemos firmes con tipos así, nos van a pasar por encima. Todos ellos hacen que lleguemos al 9 de julio y el 9 de julio pasan cosas increíbles que solo a la Argentina le puede pasar.